6 de septiembre de 1970. Un grupo guerrillero palestino realizó 4 secuestros aéreos simultáneos en 4 aviones que iban hacia Nueva York. Este debe de haber sido el día más peligroso de la historia del transporte aéreo. Les amenazaba diciéndoles que si no abrían la puerta haría explotar el avión. Me di la vuelta y un pasajero me apuntaba con una pistola. Lo último que he oído ha sido la tranquila y muy británica voz del capitán que decía que iba a llevar el avión a 1800 metros. Los rehenes británicos se vieron atrapados en un espectáculo ideado para la prensa de todo el mundo. El objetivo era apelar a la conciencia de la gente de Occidente. Que hizo surgir el debate sobre la negociación con los secuestradores. Los secuestradores han dicho que volarán el avión y a los pasajeros si alguien intenta acercarse. Están desesperados. Creen que han sufrido una injusticia y para conseguir sus objetivos harán lo que dicen. A veces creo que estará en casa mañana, pero otras creo que no saldrá de esta. Gracias a las entrevistas con los secuestradores, los rehenes y sus familias, este programa les hará revivir el día que los viajes aéreos cambiaron para siempre. Secuestro aéreo. Vuelo de El Al 219 de Ámsterdam a Nueva York. Esta mujer viaja con un pasaporte falso. Su nombre real es Leila Khaled y era un miembro entrenado de un grupo guerrillero, el FPLP, el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Este hombre, cuyo verdadero nombre es Patrick Arguello, es un estadounidense que simpatiza con la causa palestina. Dentro de pocos minutos, intentarán secuestrar este avión en nombre del FPLP. El principal objetivo del FPLP era volver a capturar el territorio que consideraba que Israel les había robado y devolverlo al pueblo palestino. Era uno de los mayores grupos de la OLP, la Organización para la Liberación de Palestina, solo por detrás del partido Fatah de Yasser Arafat. Los palestinos que vivían en campos de refugiados en el Líbano, Siria y Jordania hincharon las filas del partido. Muchos de esos refugiados habían huido de sus casas en 1948, después de la creación del Estado de Israel. Una de los que habían dejado sus casas en Haifa era Leila Khaled. Había crecido exiliada en el Líbano. Continuamente mis hermanos y yo preguntábamos, ¿por qué vivimos así? ¿Por qué hemos dejado Haifa, donde teníamos una casa? Nos iba bien, mientras que aquí no tenemos nada. Y mi madre siempre decía que volveríamos, que teníamos que volver. Al principio el FPLP Fedayeen se entrenaba en técnicas de guerrilla normales para conseguir su objetivo. Tuvimos que entrenarnos para usar pistolas, ametralladoras y también para manipular explosivos. Pero pronto quedó claro que una guerra terrestre no se podría ganar. En su lugar, el FPLP lanzó una campaña contra las flotas aéreas civiles de Israel y sus aliados occidentales. Los débiles escogerán el modo de golpear a los fuertes en sus puntos débiles. La sorpresa del mundo partirá de algo sorprendente. El lado de estribor recibió la peor parte del ataque. Recibí 5 ráfagas de fuego de ametralladoras. Su camarote quedó lleno de humo tras la explosión, y aquí en Suiza hoy se dice que sus últimas palabras fueron: no veo nada, adiós a todos.
Estos actos violentos costaron muchas vidas inocentes y recibieron una condena mundial, especialmente en Israel. El Al respondió mejorando sus sistemas de seguridad. Escondidos entre los pasajeros había capitanes de vuelo armados. Tuvimos que gritar: todo el mundo en su sitio, que nadie se mueva. Corrimos directamente hacia adelante, hacia la cabina. Cogí el teléfono de la cocina y había un botón que se podía apretar como medida de seguridad. Como la puerta no se abría, cogieron a una azafata y le dijeron: venga con nosotros hasta la puerta, gríteles que le abran. Si no abren, la mataremos, le dispararemos. Tenía un ingeniero de vuelo que miraba por un agujero en la puerta de la cabina y veía lo que ocurría. Yo gritaba y les decía: si no abren la puerta, haré estallar el avión. El secuestrador me vio moverme y se me acercó y me disparó en la pierna. Me dijo: si se vuelve a mover, le mataré. Di otro paso y salté sobre el secuestrador. Me disparó en el hombro, pero le cogí la pistola como me habían entrenado. Le golpeé contra la puerta con la mano derecha y ambos caímos al suelo. Como yo venía de las fuerzas aéreas y había sido piloto de combate, conocía el concepto de la gravedad negativa cuando se lanza el avión en picado. Iba en vertical y muy rápido. Mientras estábamos en el suelo, nos seguíamos peleando. El guardia de seguridad vino corriendo desde atrás y vació todo su cargador. A mí me dio con 2 balas, porque estábamos uno encima del otro, y a él con 3. Empezamos a pelearnos y ella era muy fuerte. Lo primero que hice fue cogerla por el pelo y de repente me quedé con la peluca en la mano. Al final se rindió. Me quité la corbata, que era la única cosa con la que la podía atar. Me quité la corbata y le até las manos. Y me di cuenta de que no lo conseguiríamos. En ese momento me di cuenta. 20 minutos después del despegue desde Ámsterdam, el capitán Uri Bar-Lev desvió el vuelo el Al 219 hacia Heathrow, Londres. A su llegada, Leila Khaled fue detenida por las autoridades británicas. Pero el secuestro del vuelo de El Al era solo una parte del plan del FPLP. A las 12:20, el vuelo de la TUA que iba de Frankfurt a Nueva York fue secuestrado. Una hora más tarde, un avión de la Swissair que salía de Zúrich, también en dirección a Nueva York, sería secuestrado cuando pasaba por encima de Francia. Finalmente, un avión de la Pan Am que había despegado de Ámsterdam fue capturado y llevado hasta El Cairo, donde, sin cobrarse ninguna vida, el avión fue destruido. Los vuelos de la TUA y la Swissair se dirigían hacia Jordania, gran parte de la cual estaba bajo control palestino. Aterrizaron en el campo de Dawson, un campo remoto junto a la capital, Amán. Pero no estuvieron solos mucho tiempo. Acabamos de conducir durante 1 hora por el desierto hasta la dramática y peligrosa situación en la que se encuentran los pasajeros de estos 2 aviones. Hay más de 150 comandos atrincherados en esos 2 aviones en este momento, y alrededor de ellos, formando un anillo, está el ejército jordano con más de 50 tanques y carros blindados. Los comandos le han dicho al ejército que si no se retira, si no les dejan tranquilos, harán estallar los 2 aviones inmediatamente. En Londres, el gobierno consideraba qué hacer con Leila Khaled. Por el momento, la enviaron a una comisaría de seguridad del centro de Londres. La chica árabe de 24 años de edad está detenida en la planta baja de la comisaría de Ealing tras ser trasladada desde la comisaría de West Drayton cerca del aeropuerto de Londres ayer por la mañana.
Tiene una cama, una mesa y una silla en su habitación. Le llevan la comida del comedor de la policía en la segunda planta y está bajo la vigilancia permanente de una mujer policía y un agente especial armado. Mientras tanto, los compañeros de Leila Khaled, que estaban a 3.200 kilómetros en Amán, empezaban a enumerar sus exigencias a través de los medios de comunicación mundiales. Nuestras exigencias son muy sencillas. Queremos que se cumplan. Eso sería bueno para todos. Pidieron la liberación de los guerrilleros del FPLP retenidos en cárceles de Alemania Occidental, Suiza e Israel. También pedían la liberación de Leila Khaled a cambio de los pasajeros británicos. Si no se cumplían sus exigencias, amenazaban con hacer estallar los aviones con todos los pasajeros a bordo. Pero lo que el gobierno británico no sabía era que el FPLP mentía para que Leila Khaled fuese liberada. No había pasajeros británicos en Dawson. Aunque eso iba a cambiar. El 9 de septiembre, el vuelo 775 de la BOAC en dirección a Londres se detuvo en Bahrein para recoger pasajeros. Entre los que esperaban para embarcar, había algunos niños británicos que volvían para el nuevo curso escolar en Inglaterra. En esa época mi madre siempre me ponía una manzana en el bolsillo cuando iba a viajar. Cuando me cachearon tocaron la manzana y el tipo dijo, ¿qué es eso? Yo le dije que era una manzana, pero todos se pusieron muy nerviosos porque pensaban que era una granada de mano. Tuve muchos problemas para sacarla y mostrarles que era una manzana, no una granada de mano. Yo viajaba con dos de mis hermanas, Nicola y Susan. Volvíamos al colegio en Inglaterra. Llevábamos bonitos vestidos de verano azules y blancos, chaquetas grises, sombreros de paja, todo eso. Para mí, el vuelo era la libertad total, porque no estaba bajo la vigilancia de mis padres ni bajo la vigilancia de la escuela, así que era genial, me encantaba. Era increíble cuando la azafata se acercaba y me preguntaba, ¿quiere beber algo, señor? Y yo le contestaba, sí, una lata de cerveza, por favor. Era mi primer viaje en primera clase y estaba en la parte del carrito que daba a la mampara. El auxiliar de vuelo que trabajaba conmigo dijo algo como, ¿qué hacen esos tipos? Creo que traman algo. Oí hablar en árabe detrás de mí. Era uno de los pasajeros árabes de primera clase que estaba junto a la mampara con una pistola en la mano. El capitán habló por el intercomunicador y con una voz tranquila y suave dijo, aquí el capitán Gorburn, creo que ese era su nombre. Entonces empezó a decir, sentimos mucho, y una voz le cortó mientras lo decía y dijo, no lo sentimos, no lo sentimos, somos el Frente Popular para la Liberación de Palestina. Por favor, ocupen sus asientos, que nadie se mueva y nadie resultará herido. Nos dijeron que había alguien en el avión que tenía una bomba y que si alguien interfería, la harían estallar. Cuando la situación se calmó un poco, pidieron que se sirviera café a los pasajeros. El secuestrador tenía un revólver de morro corto y apuntaba al cuello del ingeniero con el arma martillada. Un dedo en el percutor y el otro en el gatillo. A las 3:05, hora de Londres, el vuelo 775 de la BOAC se unió a los otros dos aviones secuestrados en el campo de Dawson, en Jordania. Y recuerdo que todos miramos y vimos esos dos aviones y algunos vehículos en tierra y nos quedamos muy confundidos, porque no era un aeropuerto, no había pista de despegue ni nada por el estilo, era literalmente un desierto. A través del polvo vimos unas furgonetas que iban junto a nosotros y estaban llenas de palestinos con sus pañuelos al viento y sus kalashnikovs. Estaban evidentemente muy emocionados y gritaban y sacudían sus armas en el aire. Fuera había gente disparando. Era una celebración. Habían secuestrado otro avión.
De hecho, fue el primer avión comercial británico en ser secuestrado. La guerrilla lo rebautizó como Leila. Con su captura ya tenían que canjear por la liberación de Leila Khaled. Aunque Khaled aún no conocía el giro que habían dado los acontecimientos, la noticia de la captura del BOAC llegaba a las familias de los rehenes británicos. Me enteré de que habían secuestrado un avión en Bahrein a mediodía y pensé, por Dios, espero que no sea el de Ernie. Por la noche, cuando el policía vino a casa, le pregunté, es mi marido, ¿verdad? Ha venido a decirme que mi marido está en ese avión, ¿verdad? Y él me dijo, sí, lo siento, así es. En el avión de la BOAC, los niños se despertaron con un desayuno nada ortodoxo. Tenían unos paquetes de galletas de cereales y melocotones. Un par de latas de melocotones troceados. Lo recuerdo. El sabor del plástico. Los boles de plástico gris con la marca BOAC. Cogí uno de esos y me comí una galleta y un trozo de melocotón. Ese fue nuestro desayuno. En la comisaría de Ealing, Leila Khaled esperaba para ser interrogada por el inspector Fru de Scotland Yard. Me dijo, oye, eres una chica muy inteligente, una mujer. No me gustan los cumplidos de los hombres, porque soy muy conservadora. Me dijo, ¿cómo es que eres conservadora y secuestras aviones? Yo le dije que no era asunto suyo. La policía acaba de terminar el interrogatorio y ahora hay que esperar la decisión de Whitehall para ver qué se puede hacer con ella. Me dijo, han secuestrado 4 aviones. Yo le pedí que hablara despacio, porque a veces no entendía las palabras. Él me dijo, uno de la TUA, otro de la Swissair, otro de la Pan Am y otro de la BOAC. Cuando supe que habían secuestrado uno de la BOAC, tuve la esperanza de que no pasaría mucho tiempo en la cárcel. Deseosos de presionar al gobierno británico para que liberase a Leila Khaled, el FPLP organizó una rueda de prensa para los medios de comunicación de todo el mundo. Toda la operación fue una operación publicitaria. El objetivo era apelar a la conciencia de la gente en Occidente. Obligó a todo periódico, a toda cadena de televisión, a toda emisora de radio a ponerlo en titulares. A bordo todos estamos bastante bien y vamos aguantando. No hemos comido nada. El piloto del avión de la BOAC, le recuerdo muy bien, era como un inglés de mediana edad a quien hubieran interrumpido mientras estaba cortando el césped. ¿Tuvo alguna duda de volar hacia donde le decían? No tuve ninguna duda. Volé hacia donde me dijo. Tenía un arma apuntándome y tenía que pilotar el avión. Llevaba otros artefactos aparte de la pistola. O eso nos dijo. Y dijo que si no hacíamos lo que quería, lo haría estallar todo. Uno de los pasajeros, creo que fue el señor de Koning, me señaló que un terrorista se dirigía a la parte de abajo del avión con un fardo de mecha. Se comentaba, todo el mundo sabía que sentados en el avión estábamos sentados sobre un montón de explosivos. Lo sabíamos. No había nada que se pudiera hacer, era un hecho, y solo esperabas que a nadie se le cayera una cerilla encendida o algo así. Con el paso del día, algunos de ellos empezaron a sudar. No son muy estables cuando sudan.
así que nosotros sudamos también. Tuve 2 sesiones de deporte. Me dieron esa oportunidad. Jugué al bádminton con los guardias. Me preguntaron qué quería para comer. Me trataron bien. Me parecía que esa gente era agradable conmigo. Una de las guardias me trajo una naranja. Cuando la vi empecé a llorar. Ella me preguntó por qué lloraba. En la naranja estaba escrito Jaffa. Le dije, mira, son nuestras naranjas y los israelíes se las han quedado. En la sede de las Naciones Unidas en Nueva York, los actos de la guerrilla palestina fueron condenados con firmeza. Aunque algunas de las quejas de los perpetradores puedan ser justificables y comprensibles, sus actos son salvajes e inhumanos. En las Naciones Unidas, el Consejo de Seguridad pidió la liberación de todos los rehenes. La primera ministra israelí, Golda Meir, también insistía en que se liberase a los rehenes de todas las nacionalidades de todos los aviones y presionó al gobierno británico para que no cambiara a Leila Khaled por los rehenes británicos únicamente. La presión también aumentaba sobre el gobierno de Edward Heath para que no cediera a las exigencias de los secuestradores. Aquí la emisión internacional de la BBC emitiendo desde Londres. Alguien tenía una radio de onda corta, así que a las horas en punto sonaba la emisión internacional de la BBC y todos nos poníamos alrededor y escuchábamos los titulares de las noticias. Alguien del gobierno afirmaba que ellos no negociaban con terroristas y que no podían rendirse ante los secuestradores. Se sugirió que la guerrilla había dado una fecha límite para la liberación de Leila Khaled. Edward Heath era el primer ministro en ese momento y dijo, no vamos a liberar a Leila Khaled. Y todos dijimos, ¿y nosotros qué? En un momento determinado, oímos que teníamos 14 horas antes de que nos liquidaran. Una palabra que no oigo muy a menudo y sigue dándome escalofríos. Había 1 o 2 de los guerrilleros que eran los que me parecían más fanáticos. Uno era una mujer a la que rápidamente apodamos Lady Macbeth. Era una mujer reivindicativa, despiadada y rencorosa. Dijo, mañana moriréis, haremos estallar el avión. No me gustó mucho que lo dijera, especialmente porque habían estado cargando cajas de explosivos en el tren de aterrizaje. Pero para los niños que había a bordo, la gravedad de la situación no era muy evidente. Supongo que a ellos no les parecía muy real. Se nos acercaban y nos decían cosas como, ¿nos van a disparar al amanecer? Cosas que me aterraban. Sacamos mantas y convertimos la parte de atrás en una tienda. Les dije, estamos en el desierto. Podemos vivir como los árabes. Nos hablaban de su causa y evidentemente les preguntábamos por qué lo habían hecho. Dijeron, podéis venir con nosotros y os enseñaremos a disparar armas. Yo les dije, voy con vosotros, parece algo estupendo. Dijeron que la siguiente vez nos llevarían a nadar, lo que nos pareció muy amable. Recuerdo que había un niño llamado Omar, que tenía una pistola en la cadera y un Kalashnikov. Tenía 13 años. Vino al avión a jugar con los niños. Me aposté cigarrillos con él a que podía desmontarla. Me dijo que sí. Y me dio el arma con el cargador. El cargador lleno. Conseguí hacerlo. Y también conseguí volverla a montar. Y después nos fumamos un cigarrillo juntos. 3 días después de su llegada al desierto jordano, las mujeres y los niños del vuelo Boak fueron liberados.
Le pedí a los auxiliares de vuelo que se asegurasen que los niños estaban bien vestidos, de que llevaban zapatos y calcetines y todo su equipaje, las cosas que necesitaban. Recuerdo que miré hacia el avión y vi las puertas llenas de los hombres que se habían quedado allí. Recuerdo que vi cómo los niños se marchaban y sentí que me quitaba un peso de encima. Estaba a punto de echarme a llorar. Así que volví a ser un auxiliar de vuelo. Hice que todos se levantaran y limpiamos el avión. El convoy llegó rápidamente al Hotel Intercontinental de Amán. Tras bajar de los camiones camuflados suministrados por el ejército real jordano, los pasajeros se abrieron paso entre un enjambre de soldados, miembros de la prensa y amigos, y entraron en el Hotel Intercontinental, donde les esperaban más de 400 personas. En el hall, entre todo ese lío, de repente me cogieron, me dieron la vuelta y me encontré delante de una cámara con una luz y un tipo me dijo, «Estás en la ITN». ¿Qué ha sido lo peor de todo? Venir aquí. Y cuando nos cogieron las maletas y pensamos que iban a hacer estallar el avión, pasamos mucho miedo. ¿Realmente lo pensasteis? ¿Y qué hicisteis? Nos quedamos ahí sentados. Evidentemente les habían dicho a todas las esposas de la embajada que fuesen al Hotel Intercontinental a salvar a todos esos niños cansados y sensibles. Probablemente tendrás que borrar esto, pero uno de mis recuerdos más vívidos es el de una de esas mujeres que dijo, «Chicas, ¿alguien quiere esto?». Y en la mano tenía un tampón. Todos dijimos, «Por favor». ¿Alguna quiere esto? Recuerdo que mi amigo y yo dijimos, «Por favor», como si no nos lo pudiésemos creer. Hicimos algunas entrevistas estupendas con la gente que se bajaba del autocar cuando llegaron al hotel, pero hubo una en particular que fue totalmente gráfica sobre lo que había ocurrido allí antes de que les liberasen. Dice que todo lo han dicho en serio. ¿Qué han dicho? Hemos visto todo lo que han puesto en el avión. ¿Qué era? Está lleno de dinamita en la cabina. La han puesto en el tren de aterrizaje y por todas partes. Nos han tratado muy bien. Tengo que decir que no nos han maltratado para nada y han sido muy amables. Pero son hombres desesperados. Creen que han sufrido una injusticia y para conseguir sus objetivos harán lo que dicen. Con los prismáticos, vi que los chicos estaban terminando las conexiones. También veía los paquetes y el interior del avión. Y cuando terminaron, subieron rápidamente al jeep. Se alejaron mucho de los aviones e hicieron una señal de luz que significaba que lo hacían por control remoto. Me había dormido en el sofá la noche que hicieron estallar el avión. Mi hijo estaba mirando la tele. Me despertó y me dijo, «Mamá, rápido, mira, han hecho estallar el avión». Pero no me dijo que antes habían sacado a los pasajeros. Fue un momento muy dramático. Había trozos por todas partes volando por el cielo y humo negro. Fue una visión curiosa. Recuerdo que me preguntaba qué le habría pasado a mi maleta. Habíamos doblado las mantas y los asientos estaban bien colocados. Estaba todo ordenado y de repente todo se convirtió en humo. Nos alegramos de no estar en el avión.
Los trozos cayeron en un radio de 10 o 20 kilómetros. Y el humo no paraba de subir. Los británicos, junto con los pasajeros de los demás aviones, viajaron hacia la capital en un convoy. Nos acercábamos a Amán y recuerdo que yo miraba hacia atrás por algún motivo y vi que los dos autobuses que nos seguían se desviaron a la derecha y se marcharon en su propia dirección. Me di cuenta de que nuestro autobús viajaba solo y los otros vehículos se habían desviado. Y me pregunté por qué. Muchos de los hombres de los aviones secuestrados empezaron a llegar al Hotel Intercontinental. La tripulación ha estado muy bien. Y nuestros captores nos han tratado con mucha dignidad. Debo admitirlo. Aunque el reencuentro de maridos y mujeres fue un momento feliz, hubo una parte muy oscura y significativa, porque no habían liberado a todos los británicos. Con la tripulación no tenían suficiente. También querían algunos pasajeros. Estaba mirando la televisión y buscaba su cara como una loca. No le vi. Eso no me afectó mucho, solo pensé que no podía verle porque había mucha gente. Por la tarde sonó el teléfono y era el Ministerio de Exteriores que me informaba de que mi marido seguía retenido junto a otras 7 personas del vuelo de la BOAC. Y entonces empecé a preocuparme. ¿Y las 7 personas que se han llevado del avión? ¿Dónde están? ¿Dicen que se han llevado algunas personas? Lo que el FPLP todavía no admitía era que habían llevado a más de 50 rehenes de diferentes nacionalidades a lugares secretos en Amán. Los 8 rehenes británicos estábamos en una habitación pequeña, lo bastante grande para que los 8 pudiésemos estirarnos. Cyril Goldberg era piloto. Negociaba la comida y cosas así con los terroristas. Guy Potts era nuestra influencia tranquilizadora. John Wallis, el oficial de la Marina Real, un tipo muy agradable. Estaba Eric, no recuerdo su apellido, que era ingeniero de vuelo y era muy callado. Richard Dunn era abogado de Londres, un tipo agradable. Todos nos llevábamos muy bien. Veo sus caras como si fuera hoy. Todavía puedo ver esas caras con mucha claridad. Nos mostramos impasibles. Estábamos muy tranquilos, calmados, contenidos. El 13 de septiembre, los niños, los pasajeros y los miembros de la tripulación liberados del vuelo de la BOAC llegaron a Heathrow. Fue una locura. El Concorde era muy nuevo. Creo que era la época del primer vuelo del Concorde. Pero a la gente no le interesaba mucho. Les interesaba más nuestro avión y el regreso de nuestro avión. Y como éramos 3 niñas y llevábamos nuestro uniforme, éramos una buena foto. Parece que tenga los ojos cerrados, pero no era así. Solo había bajado la mirada porque para entonces ya estaba harta. Volvimos a Londres y estaban la familia y los amigos y toda clase de gente, y los periodistas. Recuerdo que mi madre me vino a buscar al avión. Yo la sostenía a ella en lugar de ser ella la que me sostuviera a mí, pero eso es otro tema. Recuerdo que miré y vi que algunos de los niños estaban con su familia y pensé que, como realmente ocurrió, nunca nos volveríamos a ver. Se había acabado del todo.
Pero no se había acabado para los 8 rehenes británicos que esperaban que su gobierno decidiera su destino. Para pasar el rato, jugábamos a las cartas, una y otra vez. No podíamos jugar a fútbol. Dormimos mucho, jugamos mucho a las cartas y fumamos muchos cigarrillos. Un montón de cigarrillos. La comida era enlatada y, por desgracia, lo que tenían era carne enlatada. La carne enlatada parece basura semilíquida. En la lata decía: esta carne no contiene cartílagos, huesos o pelo, para consumo europeo. En la comisaría de Ealing, Leila Khaled estaba en su segunda semana de encarcelamiento. La chica árabe lee periódicos y revistas e intenta convencer a la policía de Ealing de la legitimidad de la causa árabe. Come con normalidad, aunque con cierta desgana. Parece que no le gusta mucho la cocina inglesa del comedor de la policía. Parece ser que sigue confiando en su rápida liberación. En Amán, el FPLP siguió despreciando la autoridad del rey Hussein de Jordania. Hussein perdía el control de su propio país. Sufría muchas presiones de su propia población para hacer algo con los palestinos. Estos intentaban hacerse con el país y ellos no podían permitir que ocurriera. Se empezó a fraguar una guerra civil. Pensé que eran fuegos artificiales y poco a poco me di cuenta de que no lo eran. Eran tiros. Oímos los tiros y pensamos que llegaba la caballería, el rescate. Lo que oían era la lucha entre los Fedayín y el ejército jordano, después de la declaración del rey Hussein de una guerra abierta. Con Jordania abocada a una guerra civil, sigue habiendo una pregunta dolorosa sin respuesta aquí en Amán. ¿Está el destino de los 50 rehenes aún en manos de los Fedayín? ¿Están protegidos? ¿Están en algún sótano o dónde están? Lo único que podemos hacer es desear que no compartan la suerte de los Fedayín, que están siendo atacados con dureza por el ejército. Estábamos bastante bien informados de las armas que se usaban y la munición que se gastaba, gracias al comandante Fox Potts. Nos decía exactamente lo que tocaba a tierra y de dónde venía, y esto y lo otro. Suspiraba y decía: vaya, vaya, un golpe pequeño. Y si un proyectil caía un poco más cerca, decía: vaya, vaya, un golpe pequeño, un poco más rápido. Ese hombre tenía los nervios de acero. Era un tipo maravilloso. Hubo algún momento en que los proyectiles cayeron muy cerca. Caía polvo de las paredes del edificio y las puertas se movían sobre sus goznes. Daba mucho miedo. Hablamos de nuestras casas y nuestras familias. Pensábamos mucho en nuestras familias. Era prácticamente lo único que nos hacía resistir. Fui a trabajar el primer día, pero no podía concentrarme en nada. Así que mi jefe me envió a casa. ¿Cómo ha afectado esto a su vida? Bastante. Estoy viviendo día a día, esperando que lleguen noticias. ¿Cómo consigue pasar el tiempo? Saco a pasear al perro, voy a caminar, limpio la casa, miro la tele. Los niños estaban en el internado hasta que mi hijo supo lo de su padre y se preocupó mucho. Fui a buscarle y le llevé a casa y me alegro de haberlo hecho porque fue una gran compañía para mí. Estuvo muy bien. ¿Y sus 3 hijos? ¿Cómo han reaccionado ante esta situación?
Stephen aguantó muy bien hasta el sábado y después se preocupó mucho. Mis hijas no saben nada. ¿Nada de nada? No, no. ¿Cómo ha conseguido que no se enteren? Están en el colegio. Hablé con la directora y ella estuvo de acuerdo con que no ganábamos nada con preocupar a las niñas, que tenían 8 y 9 años en ese momento, y se habrían preocupado muchísimo por su padre. Así que no les dijimos nada. A veces creo que volverá a casa mañana, pero otras creo que no saldrá de esta. Pero el destino de los prisioneros británicos seguía estando ligado a la decisión del gobierno sobre Leila Khaled. La posición de Leila Khaled es exactamente la misma que durante los últimos días, en los que hemos expresado que estamos dispuestos a liberarla a cambio de todos los rehenes. Estamos trabajando junto a los demás gobiernos implicados. El FPLP se estaba impacientando. Estamos esperando que los gobiernos implicados acepten nuestras condiciones, pero no podemos esperar para siempre. Nos pidieron que le escribiésemos al primer ministro diciéndole que debía liberar a Leila Khaled o nos harían estallar. Se aseguraron que presionásemos un poco a Ted Heath. No aceptaron las cartas que no eran buenas, que no eran duras. ¿Qué era una mujer a cambio de la vida de 8 británicos? Yo sabía que establecería un precedente, pero en ese momento éramos un poco egoístas, porque eran nosotros los que estaban disparando. Las bajas en Amán han sido bastante importantes. Se podría pensar que solo han existido en las zonas en las que se concentran los Fedayeen, pero esto es una guerra civil a una escala considerable y esperamos que los británicos estén bien en Amán. La respuesta a su pregunta es no, no sabemos dónde están los rehenes. Fui al Ministerio de Exteriores durante la segunda semana. Sir Alec Douglas Hume era el ministro de Exteriores en ese momento y nos dio una charla para que nos animásemos. Nos dijo que las tropas de élite del rey Hussein estaban buscándoles y que tenían mucha confianza en que les encontrarían sanos y salvos. Una mañana vimos que nos habían dejado en la habitación, solos. Nos levantamos, no oímos nada, ningún ruido. Las puertas estaban cerradas. No había nada. Empezamos a oír lo que nos parecía el ruido de un registro. El ejército jordano intentaba cazar a la guerrilla casa por casa. Se iban acercando más y más, así que decidimos agitar una camiseta blanca por la ventana y gritar «English». Me parecía bastante posible que tirasen una granada y después lo comprobaran. Recuerdo que deseé poder meterme en el suelo e intentar protegerme. Estaba muy asustado. Ese fue el peor momento de todo el episodio. Cuando el ejército jordano se acercó a nuestro edificio, agitamos la bandera. Gritamos, somos británicos. Anglesi, Anglesi. Nos habían encontrado. La prensa me llamó por la mañana para decirme que les había llegado el rumor de que habían encontrado y liberado a mi marido. La noche antes mis hijas habían llegado a casa. Todavía no sabían que su padre era un rehén, así que estaban allí cuando llamaron por teléfono. Y fue perfecto.
El 26 de septiembre, 17 días después de ser secuestrados, los 8 rehenes británicos volaron de vuelta a Londres. Hubo una especie de rueda de prensa, creo recordar. Y de algún modo me separaron de los demás y me senté para poder tener mi propio espacio. Cuando llegué al aeropuerto de Heathrow, a la sala real, allí estaba mi marido, sentado solo, esperando que le recogieran como un oso de peluche. Y una mujer muy guapa se me acercó y pensé, ¿quién es? Y yo iba hacia él con una gran sonrisa. Le dije, hola, y él me miró y me dijo, ¿quién eres? Era mi mujer, no la reconocí. Cuando se había ido a Bahrein, yo tenía el pelo largo y pelirrojo. Cuando fui a recogerle, me lo había cortado y me lo había teñido de negro. Pensó que intentaba ligar con él. Pero fue totalmente increíble y el conductor nos llevó a Southport. El 25 de septiembre, el ejército jordano y la guerrilla palestina llegaron a un acuerdo de alto el fuego. 2 días después, Yasser Arafat y el rey Hussein formalizaron el acuerdo en El Cairo, preparando el terreno para la liberación del resto de rehenes. Ayer hizo exactamente 3 semanas del intento de secuestro a bordo del avión de El Al. Cuando la liberen, la llevarán desde aquí a unos kilómetros más allá, al aeropuerto de Northolt, donde volará de vuelta a Oriente Medio. El 30 de noviembre, el comisario de la Policía Metropolitana informó a Leila Khaled de su liberación. Les dije que les recomendaría el Ealing Hilton a mis compañeros. Él dijo, no, no lo hagas. Y entonces le pregunté, ¿cómo me he comportado aquí? ¿Cómo lo valora? Me dijo, has sido una buena embajadora de tu pueblo. El 30 de noviembre de 1970, Leila Khaled fue liberada de la comisaría de Ealing. Volvió a casa por el intercambio de prisioneros prometido por el gobierno de Heath. Fue la primera y última vez que un gobierno británico entró públicamente en ese tipo de negociaciones.